Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este martes de la tercera semana del tiempo de Adviento. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del profeta Sofonías, capítulo 3, versículos 1 al 2, 9 al 13. Así dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No obedecía a la voz, no aceptaba la instrucción, no confiaba en el Señor, no se acercaba a su Dios. Entonces daré a los pueblos labios puros para que invoquen todos el nombre del Señor, para que les sirvan unánimes. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis fieles dispersos me traerán ofrendas. Aquel día no te avergonzarás de las obras con que ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Si ayer decíamos que Dios es el Dios de las sorpresas, que no se deja atrapar por nuestras ideas y conceptos erróneos y limitados, hoy nos queda claro que ese Dios al que hemos desfigurado catalogándolo y rotulándolo como juez implacable y castigador irreductible, es absolutamente el Dios de las oportunidades, el Dios que todo lo transforma, el Dios que cree y sabe esperar en el hombre, el Dios que no está siempre enrostrándonos nuestros pecados. Entonces daré a los pueblos labios puros para que invoquen todos el nombre del Señor, para que les sirvan unánimes. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis fieles dispersos me traerán ofrendas. Aquel día no te avergonzarás de las obras con que ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas, y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Como vemos, es el Dios que sabe comenzar siempre, porque su proyecto es irrevocable. Por eso recomienza con un resto que ha permanecido fiel, a quienes llama pobres y humildes, es decir,
aquellos que van reconociendo su creaturalidad y dan el puesto de honor al Señor de todo lo creado. Aquellos que reconocen en su debilidad y su miseria la absoluta dependencia del Dios que es Padre y Pastor de su rebaño. Es precisamente la bienaventuranza de la pobreza con la que Jesús presenta como su programa de anuncio e instauración del reino de Dios entre los hombres. Dice Basilio Caballero: pobre es el que, vacío totalmente de sí mismo y confiando únicamente en el Señor, sigue el camino de la rectitud y de la justicia con absoluta fidelidad a Dios y a los hermanos, sin dar culto a la soberbia y a las riquezas. Es decir, pobre es aquel que sabe reconocer que se ha equivocado, que ha dado una respuesta automática sin reflexión, como el primer hijo, que responde al llamado e invitación del Padre inmediatamente y de manera temeraria, pero al recapacitar se da cuenta que no hay otra opción que hacer cuanto se le ha pedido, porque es todo cuanto le conviene. Por eso Dios es paciente y misericordioso con el hombre, porque sabe que muchas veces ante nuestras equivocaciones, errores y pecados, nos mueve más la imprudencia que la cordura, la pasión que la razón, y por eso Él sabe esperar. Dios sabe que en cada uno de nosotros conviven estos dos hijos, a veces impulsivos y desobedientes, y a veces decididos pero inconstantes. Por eso la invitación que encontramos hoy en esta palabra de Dios que hemos proclamado es a estar en actitud siempre humilde y pobre de conversión, que no quiere decir simplemente dejar un vicio para adquirir una virtud, sino más bien un cambio radical de manera de pensar, desear y decidir como el primer hijo, quien después de un momento de serena reflexión y haber dicho no, decide ir y hacer la voluntad del Padre, que lo ha hecho heredero y partícipe de su propiedad. Ve hoy a trabajar en la viña. Obviamente nuestra atención, que creo sea la intención a la que nos invita a reflexionar Jesús, debe ser la actitud del segundo hijo, porque aunque los dos convivan en cada uno de nosotros, tal vez en muchos momentos de nuestra vida sobresalga y se imponga el segundo hijo que dice sí, pero después no va. Jesús lo ha dicho: no todo el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es decir, el que permanece constante y serenamente en actitud permanente de conversión, que es lo que Dios nos pide ante toda apertura a su oferta de salvación. Ser pobres que lo ansían y lo reciben gozoso como el mayor tesoro. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Jesús mismo nos ha dado ejemplo para que veamos y entendamos cómo en algunos momentos el hombre viejo, como dice Pablo, nos hace rebelar contra la voluntad de Dios y con prepotencia y autosuficiencia decimos no. Pero la reflexión y la oración y la vigilancia hacen salir al hombre nuevo que nos trae Cristo y decimos sí, como lo vemos en la oración de Jesús en Getsemaní. Por eso Él, Cristo, es nuestro modelo de hombre y de hijo obediente en todo al Padre, porque en Él todo fue un sí, en la realidad que hoy estamos viviendo en el mundo y la iglesia. Este es un llamado perentorio del Señor para que meditemos seriamente si estamos acogiendo con sinceridad de corazón la invitación del Señor a ser hombres de fe auténtica, que no se base en muchos sí irreflexivos y automáticos que en nada nos están convirtiendo ni haciendo hijos obedientes, sino al contrario autosuficientes, utilitaristas, mediocres, inmediatistas, diría incluso idólatras
de cultos, oraciones y celebraciones vacías, ritualistas, cumplidores ciegos de normas y preceptos, y en muchas ocasiones, como aparecen tantos grupos y asociaciones sacrílegas, porque no adoran al Dios verdadero, que sabe esperar y dar siempre una oportunidad, invitando a los que dicen no y van, y a los que dicen sí y no van, acogiendo a todos aquellos que se salen de los esquemas moralistas y legalistas, constituyéndose en escoria, proscritos y marginados de una sociedad hipócrita de doble moral. Y sin embargo, estos son los preferidos de Cristo, a quienes no canoniza por sus actos, publicanos y prostitutas, sino a quienes justifica, porque en su miseria se han abierto a la gracia de Dios y lo han visto como un Padre paciente y misericordioso, y han sabido creer a los designios de Dios y se han abierto a la gracia, convirtiéndose al amor. Por eso nuestro amor cristiano debe reflejar el amor y la compasión de Dios, pues de Él proviene. Y debemos decir no al puritanismo despectivo, intolerante e intransigente, incapaz de amar al hermano, que critica todo y a todos, que se satisface de sí mismo y se regodea en su conducta y práctica religiosa, como dice Basilio Caballero. No fue ese el estilo que practicó y enseñó Jesús. Por eso Dios no solo es el Dios de las sorpresas, sino sobre todo el Dios de las oportunidades, que sabe esperar y es paciente, porque quiere salvarnos a todos, como dice San Pedro en su carta. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Segunda Pedro 3:9. Bella enseñanza para nosotros hoy en medio de una sociedad que o ha perdido el espíritu de pobreza y humildad y se ha vuelto indiferente e indolente, o ha querido resaltar la arrogancia, prepotencia y autosuficiencia de imponer dioses sucedáneos que no aman ni salvan. La Santísima Virgen María nos asista siempre con su amor maternal, para que como ella, pobres y humildes, que reconocen al Dios Todopoderoso y Misericordioso, podamos amar verdaderamente a Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.